tardes, es el martes 3 de septiembre de 2019 y como siempre es un gusto estar con ustedes, compartir las cosas interesantes que hay en este martes en el cual pues de todo hay en la República completa, en la Ciudad de México, en el ámbito pues de las cámaras del Poder Legislativo Federal, en cuestiones por desgracia de la violencia que sigue manteniéndose en nuestro país en índices altos y desde luego en la propia capital del país, donde hoy hay pues una movilización de concesionarios, operadores de vehículos de transporte colectivo en la Ciudad de México, sobre todo los llamados microbuseros, con sus vehículos y ellos personalmente con mantas, con demandas, en algo que desde luego que sumerge a esta Ciudad de México en su consabido ambiente pues de problemas de vialidad agudizados, y en una circunstancia que veremos cuál es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México y cuál es la postura de estos participantes en la marcha de transportistas de este día en la Ciudad de México. Precisamente para saber exactamente cuáles son las causas de esta movilización, vamos a hablar ahora mismo con Francisco Carrasco. Él es vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien. ¿Exactamente qué es lo que están demandando, Francisco? Bueno, pues en eso estamos demandando el incremento de la tarifa, que es una tarifa que tenemos ya sumamente años, y te hablo de 20, 25 años de rezago en la tarifa. Un rezago que ha venido constante, nos han aumentado en estos 25 años, nos ha aumentado 4 veces la tarifa. Uh-huh. Entonces, es uno de los puntos. El otro punto es en razón a la concesión, que es la certeza jurídica que nos den la prórroga de la concesión. Ajá. Son las dos demandas centrales. Y la otra es la cuestión en razón de que nos quieren poner unos contadores en las unidades, no sé para qué, si yo no sé quién sirva, si eso sirve para la seguridad, pues que me lo explique la autoridad. Nosotros no digamos a que nos pongan en los GPS ni en las cámaras de seguridad, no tenemos ninguna inconformidad, estamos de acuerdo, pero que los quieran poner contadores para realmente checar cuánto nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, porque lamentablemente la autoridad es mal administradora. El reflejo y la muestra está en los compañeros de Metrobús. El órgano de Metrobús está quebrado, dicho por su propio director. ¿Han recibido ya alguna respuesta de las autoridades de la Ciudad de México? En estos momentos nos están haciendo la mesa, donde nos va a atender Rosa Isela, la secretaria de Gobierno, para ver qué es lo que nos va a plantear en razón a los puntos que hemos venido solicitando. Francisco Carrasco, ¿tiene usted y sus compañeros noción de que hay una constante queja de los usuarios respecto a mal servicio, a carreras, a accidentes, a agresiones inclusive a bordo de estos vehículos del transporte público? Sí, definitivamente, no vamos a tapar el sol con un dedo, sabemos que tenemos muchas carencias y muchas deficiencias, pero queremos corregirlas, y para eso queremos ayudar con la autoridad. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues ayudando con la misma autoridad, ¿cómo podemos hacer? Y tratar de eliminar esa parte. Esa situación estamos de acuerdo, estamos conscientes que finalmente estamos allí afectando, pero queremos modificarla, queremos cambiarla, sí queremos ir a ese cambio, pero para todo, lamentablemente, necesitamos mejor recurso para poder hacerlo la mejor situación. ¿Y a qué se comprometen ustedes suponiendo que les dieran el aumento que piden? Nos comprometemos a la renovación del circular y al mejor trato al usuario. Es que para nosotros lo esencial y lo principal, el mejor trato hacia el usuario, uh-huh, es lo que nosotros es lo que prevalece y lo que está realmente de inmediato en esa parte. Pero no sé, Francisco Carrasco, si lo que me está diciendo es que debido a que no hay la tarifa adecuada, por eso hay maltrato a la gente. No hablo en esa parte, simplemente yo hablo en razón a que a veces el compañero tiene que andar un poquito más de prisa en la cuestión, esa es la cuestión, y que estamos trabajando en esa cuestión de que el trato sea más óptimo hacia la gente. Hemos venido solicitando que el CENSE modifique en razón la cuestión de su temática en los cursos que presta para la adquisición de la licencia para el donde debe de manejarse esa parte y debe de modificarse esa parte. Hemos tenido trabajo también de nosotros y lo vamos a hacer definitivamente al querer combinar al compañero que se conduzca con la mejor civilidad y con el deber respeto hacia el público usuario que nos debemos a él definitivamente. ¿Cuántos vehículos estiman que están participando y cuántas personas? En este momento tenemos un promedio más de 400 unidades, un promedio más de 2.000 personas. Esta es una pequeña, nada más, es una pequeña comisión que trajimos para mostrar a la autoridad debido a su cerrazón y a su cierre de oídos hasta el... ¿Hasta qué hora estiman estar ahí? ¿O es un plantón de días? ¿O cómo va a estar? Vamos a
a pasar a la mesa, ya nos está esperando ya la secretaria de Gobierno, vamos a pasar a la mesa para dialogar con ellos, dependiendo del resultado salimos informados a la gente y creo que nos retiramos. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco Carrasco. No, le agradezco mucho para servirle. Muy amable. Hasta luego. Ha sido Francisco Carrasco, él es vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Vamos ahora a preguntarle a nuestro compañero Octavio Ojeda, reportero urbano, pues cómo está la situación con estas manifestaciones. Octavio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto en saludarte desde muy temprano y como lo prometieron, integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas, conformada de varias rutas de la Ciudad de México, se manifestaron este día desde 5 puntos de la capital rumbo al Zócalo en demanda al incremento a las tarifas del transporte público. Alrededor de 2,000 integrantes con un aproximado de 500 unidades partieron de la calzada de Tlalpan a la altura de la estación del Metro General Anaya y en el cruce de las avenidas Revolución y Barranca del Muerto en el sur, en la avenida 8 a la altura de la estación del Metro Puebla en la zona oriente, inmediaciones de la Glorieta de la Raza en la zona norte, así como en la avenida Constituyentes a la altura del Hospital ABC en la zona poniente para llegar al primer cuadro de la ciudad con esa petición. Aproximadamente a las 10 de la mañana iban ingresando los contingentes por la avenida 20 de noviembre, así como por la calle 5 de mayo, lo que provocó el cierre completo del circuito de la plaza a la Constitución para la colocación de diferentes unidades de transporte público, camiones, vagonetas, hasta algunas unidades articuladas como metrobuses, las cuales fueron conducidas por operadores que se sumaron a la manifestación. Ya en el lugar buscaron un diálogo con autoridades de la Ciudad de México, con el secretario de Movilidad Andrés Layuz, con la secretaria de Gobierno capitalino Rosa Isela Rodríguez y también con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Finalmente, Julio, quien los atendió hasta este momento fue Carlos Augusto Morales, director de licencia y operación de transporte vehicular de la CEMOVI, al dialogar con los líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas en el interior de un microbús. Hasta este momento el Zócalo capitalino todavía cerrado por dicha manifestación, ya que aún continúa una mesa de diálogo con las autoridades locales. Julio, es lo que hay hasta este momento en el primer cuadro de la Ciudad de México. Gracias, Octavio. ¿Hay alguna... ¿Cómo está en general el ánimo de estos participantes? ¿Van tranquilos? ¿Ha habido algún barrunto, alguna cosa de agresividad, violencia? Hasta este momento, Julio, se ha notado que en primera instancia la mayoría muy tranquilos, buscan todavía ese diálogo para el incremento a las tarifas del transporte público. Todavía el Zócalo capitalino prevalece cerrado, algunas unidades rodean frente a la Catedral Metropolitana principalmente, pero se lleva con normalidad esta mesa de diálogo con las autoridades capitalinas, por lo que esperamos hasta que se vayan retirando y quede completamente vacío el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Octavio Ojeda. Seguimos pendientes. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. Bien, vamos ahora a preguntarle a la compañera Irma Lozada que nos diga cómo van las negociaciones, qué está respondiendo la autoridad de la Ciudad de México, cómo están las cosas por ahí. Irma, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes al auditorio. Pues como señalas y han informado ya nuestros compañeros, ha entrado ya a lo que es el edificio del gobierno de la Ciudad de México aquí en el primer cuadro de la capital, principalmente a las oficinas del gobierno capitalino. Pues este grupo, esta comisión de transportistas, es con la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, así como el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, con quienes van a platicar, van a dialogar sobre estas peticiones que han hecho los transportistas durante varios días y sobre todo este día en su movilización. Sobre todo, pues, el incremento al precio, aunque las autoridades, Julio, han dejado en claro que en las mesas de negociación no está puesto a discusión ningún incremento en el pasaje a los usuarios en este año. No hay que olvidar que piden 2 pesos para incrementar tarifas en el pasaje de microbuses, así como también del metrobús. El metrobús se les paga a los choferes, Julio, no hay que olvidarlo, en 6 pesos por cada kilómetro que realizan los choferes en metrobús. Están pidiendo un incremento de 2 pesos más. Sin embargo, las autoridades han dejado claro que en estas mesas de negociación
no está a discusión el aumento a las tarifas del transporte. Lo que sí van a dialogar, Julio, sobre todo son las demás peticiones que se están haciendo en referencia a lo que es el uso de la tarjeta multipagos para poder utilizarla en los transportes que son concesionados. Ahí habrá esa apertura para ver la posibilidad de que si algunos choferes la implementan o en otros casos no. Este diálogo que se da, Julio, no hay que olvidar que se empezó desde el 30 de mayo pasado y actualmente pues habían quedado rotas estas negociaciones ante esta negativa del gobierno de la capital de no negociar las tarifas, por lo menos en este año, para el transporte público, tanto concesionado como el que ofrecen las autoridades. Se espera que una vez que termine este encuentro, que no han determinado el tiempo, pues se ofrezca algún mensaje a los medios de comunicación y se aclare pues cuál va a ser esta situación de las movilizaciones que se realizaron este día en la capital y que afectaron pues a miles de personas. Parte de lo que está sucediendo ya en el interior del gobierno de la capital, Julio. Bueno, pues muchas gracias, Irma Lozada, por este reporte. Seguimos en contacto, gracias. Gracias a ti. Bueno, en las cámaras del Poder Legislativo Federal tampoco crea que las cosas están demasiado tranquilas. Están ya echada a caminar toda la maquinaria de estructural del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero las protestas y las quejas están constantes, están atentas y sucediendo en varios lugares. En ese sentido es en el cual vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo por esos lugares. Específicamente tenemos a Antonio Guzmán, el reportero nuestro del Grupo Radio Centro, que nos va a hablar acerca de un bloqueo de asesores técnico-pedagógicos en la Cámara de Diputados. Ahí veremos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Pues un cuatrimestre de ebullición es lo que ya inició aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, adentro y afuera. Hay simple y sencillamente expresiones de inconformidad, de descontento, y pues esto puede generar rispideces a lo largo de este periodo, el primero del segundo año de esta 64 legislatura. ¿Y qué te platico? Pues de entrada a las 6 de la mañana, alrededor de 20 personas integrantes del llamado Comité Nacional de Asesores Técnico-Pedagógicos provenientes principalmente de Michoacán, llegaron aquí a exigir que no desaparezca su plaza con la reforma educativa y las leyes secundarias. Incluso hablaban de que ya desde la madrugada tenían una mesa de negociación con legisladores de la Junta de Coordinación Política. Se llegó a hablar de que el propio Mario Delgado ya estaba aquí negociando, pero lo cierto es que a las 6 de la mañana ya cerraron todos los accesos, dejaron entrar alrededor de las 8:30 a los trabajadores, algunos diputados, pero la entrada con vehículos está completamente cerrada. ¿Y esto en qué ha derivado? Ha derivado que hasta el momento no ha habido un acuerdo para que los señores de los asesores técnico-pedagógicos levanten su bloqueo y con ello puedan decir que ya va encaminándose la solución a su problema. Pero también aquí en San Lázaro la ebullición está por la inconformidad que generó la pretensión de Morena de reformar la ley orgánica del Congreso de la Unión para quedarse con la presidencia de la mesa directiva toda la legislatura bajo el argumento de que es mayoría y como tal hay que hacerla valer. Sin embargo, luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política que concluyó hace una hora aproximadamente, avanzaron a un acuerdo, al menos Morena con sus partidos aliados, y lo van a pensar los priistas y los del Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es ese acuerdo? Digamos que de principio, que la modificación a la ley orgánica del Congreso de la Unión es para que la mesa directiva de la Cámara de Diputados tenga una rotación semestral. Cada 6 meses la ocuparía un partido en orden de prelación, de importancia, y al siguiente semestre se cambiaría a otro partido. De esta manera, para que todos, ese es el argumento que da Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues tengan ese manejo representativo en el órgano de gobierno de la Cámara. No puedo decir que ya sea una solución definitiva, pero al menos esa es la pretensión de destrabar. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional, a través de Juan Carlos Romero Hicks, pues advirtió que
podrían tomar la tribuna de la Cámara una vez que inicie la sesión, porque no van a permitir este golpe de estado técnico, porque con esa modificación, reforma, de todas maneras quiere manejar a su antojo la presidencia de la mesa directiva y no lo van a hacer, no lo van a tolerar. Así que la ebullición de afuera y la ebullición de adentro, pues tienen a esta Cámara de Diputados como una olla de presión, Julio, que pues vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Bueno, pues estaremos atentos. Esa propuesta que están haciendo y de la cual nos platicas, Antonio, pues podría llevar también a que en su momento los partidos Morena, el del Trabajo, y no sé si ahí se incluya al PES, pues puedan proponer al propio Porfirio Muñoz Ledo para que a nombre de esos partidos ocupe la presidencia, cuando menos por esos semestres correspondientes a esos partidos. Claro, pero aquí digamos que el punto de desencuentro principal en este momento, en la coyuntura actual, es el manejo de la Cámara de Diputados, la presidencia, en la coyuntura de discusión de temas tan importantes como es el mismo presupuesto de egresos de la Federación 2020. Y ahí, pues obviamente, acompañado de las otras iniciativas como las leyes secundarias de la reforma educativa y también lo que pretende ser una ley de amnistía, pues son temas que obviamente quien tenga el control de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidencia, pues también podrá de alguna manera incidir en qué momentos se discuten, cómo se discuten y también participar en lo que son las decisiones directas. Entonces, el PAN no quiere soltar, quiere para sí la mesa directiva en este semestre, porque además insiste en que le toca con base en el acuerdo firmado hace un año, en el acuerdo de gobernabilidad, y pues no va a quitar el dedo del renglón. Vaya, ¿a qué hora empieza o ya empezó la sesión? No, hay 440 diputados en este momento, quórum hay suficiente, pero justo porque necesitan hacer el tejido fino para armar al menos una mayoría firme, no lo han conseguido y eso es lo que impide la apertura de la sesión. Y desde luego con el PAN pues están tratando de labrar una posibilidad de mediano acuerdo para que al menos deje realizar la sesión, porque la advertencia es clara: si no hay un avance en Morena de que pueda ceder en ese semestre la mesa directiva, pues entonces ahí va a estar tomada la tribuna de la Cámara de Diputados. Vaya, bueno, pues como bien lo has dicho, ebullición adentro, afuera, calientito el ambiente en la Cámara de Diputados. Gracias. Son los 4 meses del año, este cuatrimestre de la ebullición, Julio. Muy bien, Antonio Guzmán, muchas gracias por esta crónica. De nada, hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora a la otra Cámara del Poder Legislativo Federal, que es la Cámara de Senadores. Ahí está Yadira Rodríguez, quien nos va a hablar también de otro asunto de bloqueos y de un tema de esos que emocionan a la tribuna política y social. Regresa a la escena el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien, luego de un lapso de ausencia en el cual lo suplió un hijo de José Murat Casab, es decir, Eduardo Murat, como suplente estuvo en funciones, y ya mañana regresa, hoy regresa ya el Güero Velasco con su historial como gobernador de Chiapas. Y bueno, usted lo sabe que bien visto por la pila bautismal que otorga nuevas identidades y nuevas características a los recién nacidos en la Cuarta Transformación. Ahí va el Güero Manuel Velasco Coello. Pero Yadira Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Así es, casi 2 horas estuvieron bloqueados todos los accesos al Senado por un grupo de personas que se manifestaron en contra del aborto. Ellos exigieron, Julio, desde que arribaron a estas instalaciones antes de las 11 de la mañana, que los recibiera el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, para que como representante de la mayoría en esta Cámara se comprometiera a una sola cosa: que durante esta legislatura no va a haber ninguna reforma en materia de aborto. Pidieron que se proteja la vida desde la concepción y a momentos, Julio, pues no solamente se colocaron sellos de clausura con la leyenda en defensa de la familia y la vida en cada uno de los accesos, sino que a momentos incluso, bueno, pues los vimos rezando. Y bueno, pues el primero que salió al quite justamente para tratar que se desbloquearan los accesos a este recinto legislativo fue el senador de Morena, presidente además de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, quien trató de hablar
dialogar con los manifestantes. Sin embargo, a gritos le dijeron que solamente aceptarían dialogar con Ricardo Monreal. Con rosarios y cruces en mano, los manifestantes gritaron que los senadores tienen que decidirse ya y hacerlo de manera pública. ¿Están a favor de la vida o promueven la muerte? Y bueno, pues de hecho al senador Cristóbal Arias no le tocó nada fácil este diálogo con los manifestantes. Uno de ellos incluso lo increpó y le dijo que abiertamente señalara si estaba a favor o en contra del aborto. Vamos a escuchar. Lo que yo vengo a decirles aquí, que estamos tratando de que podamos tener un diálogo, no a gritos. A ver, pero yo no voy a venir aquí a resolver, vamos a analizar, a valorar, a tomarlos en cuenta. Bueno, sí, pero en este momento... que por favor, respetuosamente se definiera si está a favor o en contra del aborto. Eso es mucho pedirle, porque eso dice también López Obrador. Nomás le daba vueltas al asunto, senador. Yo quisiéramos, ¿por qué a favor de la muerte? Es lo que no entendemos. A ver, ¿quién votamos? A ver, defínense usted, senador, por favor. Respetuosamente le pedimos que se defina. Yo no estoy a favor, yo estoy a favor del derecho de la vida, no a favor de la muerte. Y bueno, Julio, pues a pesar de que salió Cristóbal Arias como interlocutor para atender a este grupo de manifestantes, ellos permanecieron en todos los accesos al Senado de la República y hace apenas unos minutos, bueno, pues salió Ricardo Monreal justamente a iniciar este diálogo en el que se comprometió a analizar las peticiones que presentaron y bueno, pues ellos anunciaron entonces que se van a retirar, pero que van a volver cuantas veces sea necesario en caso de que se intente ingresar una iniciativa que pues toque el tema del aborto. Y como tú ya comentabas, Julio, pues no solamente este tema calientito aquí en el Senado de la República, el tema del aborto que ha dividido pues a diversas fracciones, incluso ha dividido a la bancada de Morena. Otro de los temas que bueno, pues seguramente estará causando polémica es justamente el regreso al Senado del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, luego de que hoy Eduardo Mural Hinojosa pues solicitó licencia al cargo con efectos a partir de este día. Hay que recordar, Julio, que el exgobernador de Chiapas solicitó licencia al cargo de senador el 4 de septiembre del año pasado. De hecho, lo hizo en la primera sesión ordinaria de esta legislatura y la autorización para que él pudiera regresar a concluir su periodo de gobernador estuvo marcada por la polémica porque fue la primera votación que se tuvo en el Senado y en una primera instancia pues le negaron esa licencia porque se habían hecho reformas allá en el Estado para que él pudiera dejar el cargo de manera temporal y luego venir al Senado y después volver a regresar a la entidad. Sin embargo, hubo ahí un receso, negociación en esa ocasión. Ricardo Monreal, bueno, pues habló con los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena, la mayoría cambiaron el voto y en una segunda votación, bueno, pues se le autoriza esta licencia a Manuel Velasco, quien se prevé que esté de vuelta aquí en el recinto legislativo en la sesión ya de este jueves, luego de que la licencia de su suplente comenzó a correr a partir de este día, Julio. Pues muy interesante todo lo que está sucediendo por allá. Yadira Rodríguez, gracias por este reporte desde la zona políticamente candente del Senado de la República. Gracias, Yadira. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Mire, hay muchas opiniones y muchos comentarios acerca de esta pretensión de los transportistas de forzar el aumento de 2 pesos en su tarifa pública. Llegan muchos comentarios y la verdad es que no encuentro uno solo que apoye la pretensión de los transportistas. George Sikupis, así se firma en Twitter, dice: primero que mejore el servicio de los microbuses. Hacen base donde sea, manejan como locos, maltratan al usuario, ponen música horrible a todo volumen, ocupan doble carril y no avanzan aunque el semáforo esté en siga y le avientan el micro a particulares y mucho más, dice ahí. Otra cuenta que se firma LEC 1321-15-2
Dice, no les den voz a estos sinvergüenzas. Transporte público de pésima calidad y el de mercancías también es un peligro para la vida. Manejan drogados. No, por favor, no más chantajes. Y yo pienso en lo personal y aprovecho para hacer una pequeña reflexión sobre este tema, en el hecho de que la Ciudad de México vive, la verdad, en una situación de violencia, como bien sabemos, pero buena parte de esa violencia proviene también de la situación inhumana, de hacinamiento, de falta de respeto, de agresión constante que se vive en el transporte público, en el metro, donde los volúmenes de pasajeros rebasan la capacidad real, aceptable, la que de manera humana puede aceptarse en cualquier lugar. El servicio de estos vehículos de transporte público, microbuseros, todo este tipo de vehículos, pues la verdad es que basta verlos en la calle, manejando a toda velocidad, infringiendo todas las reglas, burlándose de ciudadanía, de automovilistas, de policías, de todo tipo de autoridad y con frecuencia involucrados no solo en accidentes, sino también en agresiones de toda índole a los usuarios. Yo más de una vez me he preguntado si prestan un servicio público y si están obligados a respetar y a cuidar al pasaje, ¿por qué no se duplican las penas para quienes cometan accidentes o agresiones desde un vehículo del transporte público? Si bien un usuario particular en su propio vehículo paga una pena de X cantidad de multa o de prisión incluso cuando comete un delito como particular, yo me pregunto por qué quienes están responsabilizados de un bien público como es la vida, la seguridad de la población, no deben de pagar penas agravadas. Si no hay medidas fuertes, esta tragedia rodante continuará. Esperemos que las autoridades, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobierno Rosa Isela Rodríguez, sean capaces de contener las presiones y el chantaje también de estos grupos que hoy mantienen, sin lugar a dudas, amplios segmentos de la ciudad sin prestar el servicio público porque las unidades y los conductores están protestando en espera de un aumento en las tarifas en el pasaje. Ojalá las autoridades, Claudia Sheinbaum y todo su equipo, sean capaces de poner un alto a todo lo que está sucediendo en esta Ciudad de México, en este tema específico que forma parte del mosaico del conjunto de problemas que se tienen en esta ciudad capital. Bien, pues vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya estamos de regreso a este espacio especial que me permiten todos ustedes quienes están en YouTube en vivo y que están en esta emisión, pero aprovechamos la pausa comercial para platicar. Ahora sí que aquí entre nos. Leo muchos de los comentarios que envían. Esa no es la macrotaza, dice Ignacio Flores. No, aquí en Radio Centro no tengo macrotaza. María Hernández dice: los microbuseros son abusivos, groseros, déspotas, sucios, manejan drogados, son un asco. Citlali Romero dice: la verdad, los operadores de microbús son unos groseros y mal educados. Viento Tierra dice: en las autopistas van echando carreras con música alta, sacando de la carretera los vehículos. Rosy Pérez dice: fuera este tipo de transporte, fuera esas combis, choferes mal educados, choferes sin educación vial, no al alza del transporte.
Daniela Rosas dice: excelente tu comentario, Julio, ya basta de abusos, es urgente un cambio positivo en la capital. Manuel Cázares, totalmente de acuerdo, Julio, son una lacra, irrespetuosos y demás. Francisco R. dice: eso que estás comentando, Julio, es parte de la corrupción, porque si los microbuseros se pasan un alto, solamente les dan a los polis de mano a mano 30 pesos. Coincido con lo que dice Francisco R., es parte de la corrupción generalizada, el gremio utilizado como organización para suministrar fondos para campañas políticas, los policías que reciben su entre ya acostumbrado para cerrar los ojos ante los abusos de los transportistas, camioneros, microbuseros. Esa es la realidad. Frente a esto, creo que hoy es una gran oportunidad del gobierno de Claudia Sheinbaum de mostrar a la población de la Ciudad de México que sí hay proyecto y que sí hay fuerza política para meter al orden a quienes durante tanto tiempo han cometido tantos agravios contra los ciudadanos de la capital del país, y sé que esto se reproduce en los estados de la República Mexicana. Bueno, vamos a dejar este espacio y regresamos a la transmisión normal en un ratito más. En la próxima pausa comercial nos volvemos a comunicar. Tepalcatepec, Michoacán. Violencia, autodefensas, grupos criminales, ataques, resistencia, autoridad, ley, Estado de Derecho, cada quien se defiende como puede. Vamos con Amanda Bautista, corresponsal del Grupo Radio Centro en Michoacán, para que nos diga cómo va todo lo que se está viviendo en Tepalcatepec. Amanda, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Informate que en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, permanecen operativos de seguridad. Así lo han señalado autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ello tras la serie de enfrentamientos que se registraron el viernes pasado entre grupos antagónicos del crimen organizado en límites de Michoacán y Jalisco. Son las bases de operaciones mixtas los que se encargarán de efectuar recorridos por diversas localidades de la zona de la Tierra Caliente de la entidad, con la finalidad de detectar a presuntos delincuentes. Las también llamadas BOM están integradas por elementos de diversas corporaciones, quienes mantienen coordinación con autoridades de Jalisco para blindar los municipios limítrofes entre ambos estados y evitar este llamado efecto cucaracha, que es el que hombres armados brinquen de un estado a otro para delinquir. Como lo hemos dado a conocer, Julio, las actividades relacionadas con el mes de septiembre, como el desfile y el grito de independencia, fueron cancelados. Como medida de prevención, el presidente municipal, Felipe Martínez Pérez, informó en sus redes sociales que efectuaron una valoración junto con los miembros del Cabildo y consideraron que no existían las condiciones de seguridad para que se realizaran estos festejos. Comentarte pues que a raíz de los granadazos del año 2008 en Morelia durante el grito de independencia, hechos donde perdieron la vida 7 personas, entre ellos un menor de edad originario de la Ciudad de México, y 115 personas resultaron lesionadas. Durante estas festividades patrias en todo el territorio michoacano se incrementan los operativos de seguridad para evitar alguna situación similar. Incluso no sería la primera ocasión en la que estos municipios ubicados en la zona de la Tierra Caliente se suspendan estas actividades debido a que ocurren continuas hechos o algunos actos relacionados con el crimen organizado. Comentarte también que entre la población de Tepalcatepec, pues las personas, después de estos enfrentamientos, los ciudadanos y todos manifiestan a través de sus redes sociales, pues que todavía están con algún temor, inclusive algunos negocios no han sido abiertos en su totalidad. Hay un porcentaje de negocios que han preferido dejar cerradas sus puertas debido a que tienen pues esta incertidumbre, ese temor de que sucedan algunos otros acontecimientos relacionados con el crimen organizado. Y los padres de familia determinaron que por el momento no llevarán a sus hijos a las escuelas. Estoy hablando de distintos niveles académicos que por el momento suspendieron actividades. Esto a pesar de que la Secretaría de Educación en el Estado señaló que no existía ya ningún riesgo y que se mantendrían todos estos operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Tepalcatepec y principalmente pues de los infantes y adolescentes que se encuentran en las aulas y que no sucedan
este tipo de situaciones. Este es el reporte que te tenemos hasta el momento desde Michoacán, Julio. Bueno, Amanda Bautista, muchas gracias por este reporte y estaremos atentos a lo que sucede pues en esta tierra caliente, con tanta violencia. Gracias, Amanda. Te agradezco, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy en su conferencia mañanera el presidente de la República tocó varios temas interesantes. En un cierto momento mostró a las cámaras pegado a una tarjeta, un pedazo de cartón, pues un aparatito, un dispositivo electrónico, y nos dijo lo que era la cámara, la camarita con la cual pues se ha espiado, la cámara espía. Mire, escuchemos las palabras del propio presidente López Obrador. Miren, este es el aparatito. Miren, este es el aparatito. Mire, a ver ahí. Esta es la cámara. Estaban, creo que haciendo la limpieza. Y pero esta es la cámara. ¿No pudieron extraer nada de ahí? No me comentaron. ¿Se hizo alguna revisión a todo Palacio Nacional a partir de encontrar esta cámara? ¿Dónde estaba? En la sala pues no es de junta, es lo que era el comedor. Allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. Yo he publicado algunas imágenes sobre este salón. Ahí estaba. Esto es. No, porque no hay paranoia. O sea, ya les dije, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, nada más es porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. ¿Sí? Acuérdense que nosotros hicimos el compromiso y se está cumpliendo. Estoy pendiente de que el gobierno no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición, espionaje, ni para periodistas, ni para opositores, para nadie. La República, y efectivamente pues una camarita que se veía realmente, claro, hay cámaras minúsculas que tienen una capacidad y una potencialidad enorme. Esta, al menos a simple vista, parecía pues un artefacto no tan complicado. Aquí, pues ya saben que aquí tenemos toda la información respecto a los comentarios en YouTube, donde ya tenemos 7,000 espectadores, un poco más, y desde luego en las redes sociales, donde nos dicen pues son aparatitos de los que venden en cualquiera de las tiendas tradicionales de artículos electrónicos. Pero bueno, pues ahí está esta información. Antes de que escuchemos otra parte de lo que hoy dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, les comento que el reportero del grupo Radio Centro, Antonio Guzmán, nos ha dicho que ya está Porfirio Muñoz Ledo presidiendo la sesión de la Cámara de Diputados, con varios panistas que están ahí ya
colocados protestando en la tribuna, los diputados Vicente Verástegui, Miguel Rix, Óscar Martínez, Iván Rodríguez, Luis Mendoza, Armando Tejeda, Marcelino Rivera, entre otros. Ya están ahí en protesta, pero Porfirio Muñoz Ledo ya está instalado en ese inicio de la sesión. Bien, le decía que en la conferencia mañanera se tocó otro de estos temas tan interesantes, porque el hecho de que se hayan abierto los expedientes relacionados con que se reabran, que se reactiven, que se les dé nuevamente, se estén aireando los expedientes relacionados con la guardería ABC en particular y la Casa Blanca, pues parecieran mensajes que aun cuando no pareciera haber las condiciones jurídicas para que se llegue a niveles de la máxima altura en la pirámide política mexicana, es decir, alcanzar a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Enrique Peña Nieto o a Angélica Rivera Hurtado, pues bueno, cuando menos son asuntos y expedientes que les afectan, así sea en cuestión de percepción. Pero hasta dónde se puede llegar, de eso escribí yo en la columna Astillero, que se puede leer en el diario La Jornada hoy, y en el cual planteo que hasta dónde, cuál es el propósito. Si el presidente de la República ha dicho que no quiere remover ya el pasado, insiste en su postura de amnistía y punto final, y dice que no hay que desgastarnos, cansarnos, desperdiciar energías queriendo castigar el pasado, sino viendo hacia adelante, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué de pronto se reactivan los expedientes de la guardería ABC que implican a la prima de Margarita Zavala, a Marcia Altagracia Gómez del Campo Tonela, es el nombre de este personaje, prima de Margarita Zavala, y que los dueños, los concesionarios de la guardería ABC no fueron castigados jamás, quedaron en la absoluta impunidad, y bueno, ahora se reabre esa posibilidad. Y en cuanto al otro tema que también está ahí, pues vemos el hecho de que reabrir el tema de la Casa Blanca, pues bien o mal debe tocar a la propia Angélica Rivera y al propio Enrique Peña, pero a lo mejor todo esto va a quedar solamente a nivel de quien fue el secretario de la Función Pública en aquel momento, el limpiapisos institucionales Virgilio Andrade, que llegó para limpiar todo, para arreglarle el asunto a Angélica Rivera y a Enrique Peña Nieto y dejarlos rechinando de limpios, entre comillas. Entonces, hay mucho la pregunta, ¿hasta dónde se va a llegar de ver a los expresidentes? Y a eso ha dado respuesta el propio presidente hoy en la mañanera. Escuchemos. De que no hay ninguna investigación en curso. Lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo define, en este caso, la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidentes, solo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, eso fue lo que planteé, y que lo soliciten los ciudadanos. Mi postura fue desde el principio el que se actúe pensando hacia adelante, que pongamos un punto final. Ver hacia atrás. Su fuerte no es la venganza, pero muchos, yo me sumo a ellos, no pedimos venganza, no recurrimos al método cavernícola de la venganza. Lo que pedimos es el método civilizado de la justicia conforme a las leyes. Y no puede ser que diariamente se nos plantee
la narrativa de cómo nos saquearon, de cómo nos robaron, de todas las tranzas, de todas las formas en que se llevaron el dinero público y dejaron temblando a esta nación, y simplemente se diga, pues punto final, ya y muere, y disfruten tranquilamente de lo que se robaron, de lo que se llevaron, porque nosotros vamos a ver hacia adelante. Si no hay justicia, lo que se promueve es la pedagogía de la impunidad. Se le muestra a la sociedad que se puede robar, que se puede saquear, que se puede hacer lo que quiera, y los arreglos políticos finalmente van acomodando las cosas para que los grandes pillos disfruten tranquilamente de su riqueza sin ser tocados ni con el pétalo de una averiguación previa judicial. Hacer la consulta, pues cuando llegue la consulta seguramente se establecerá que no podrá tener retroactividad en ningún caso. Y entonces se dirá, sí, la consulta ya se reglamentó, ya está en la Constitución, pero veamos hacia adelante. La historia nos sirve justamente para ver hacia atrás, para aprender de los errores y para no repetirlos. Si no hay justicia, lo que hay es impunidad. Punto final, ese fue el término que se usó en los países sudamericanos luego de las masacres cometidas por fuerzas militares golpistas que establecieron gobiernos de terror, de represión, de tortura, de secuestro, de crimen contra los ciudadanos, y luego se dijo ley de punto final y de obediencia debida. Los militares cumplieron con la obediencia debida y se le pone punto final al asunto y se acabó. Bueno, pues veamos qué es lo que sucede, pero mire, para platicar en específico de lo que sucedió ayer durante la reunión del presidente López Obrador con un grupo de familiares de los niños fallecidos o heridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, está en la línea Gabriel Alvarado, abogado de este grupo de familiares de estos niños muertos o heridos allá. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Gabriel. ¿Qué terminó? ¿En qué quedaron ayer con el presidente López Obrador, Gabriel? Bueno, me gustaría que antes de responder la pregunta que recién me acabas de formular, aclararé que la reunión del señor presidente fue con toda la comunidad de afectados. Fueron convocados los 49 padres y madres de niños que fallecieron y todos los niños que sufrieron alguna lesión, ya sea física o de la pulmonar. Todos. O sea, fue todo, no fue un grupo en específico, porque vale la pena hacer la aclaración, porque de acuerdo a la representación legal que tiene cada uno de los grupos de víctimas que se han conformado, pues tomamos caminos y derroteros diferentes, ¿no? Pero el día de ayer la convocatoria fue absolutamente general. Estuvieron todas las familias ahí presentes. Muy bien. O la mayoría de ellas, ¿no? Estuvieron ahí presentes. Ahora sí, ya viendo lo de la pregunta, en específico, el señor presidente estuvo acompañado tanto por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social como por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, porque son las dos dependencias del gobierno federal que están directamente implicadas en todo lo que tiene que ver la atención de este caso, ¿no? Esta que fue la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en nuestro país. Ahorita escuchaba hablar sobre todo lo del pasado, ¿no? Y de la impunidad que va quedando, ¿no? Definitivamente coincido contigo en el sentido de que la impunidad viene siendo la que cobra la paternidad de todos los males que padecemos en nuestro país, como el de la inseguridad, la alta criminalidad y cosas por el estilo, ¿no? Y este caso es un prototipo de ello. ¿Por qué? Porque a 10 años y 2 meses que se han cumplido después de lo que ocurrió, pues todavía seguimos en todo esto, ¿no? En esta búsqueda y en esta exigencia de justicia. ¿Y a qué se comprometió el presidente López Obrador? El presidente se comprometió a que dentro de la esfera de su competencia va a hacer todo aquello que sea necesario para que precisamente este caso no vaya a caer en esa impunidad. ¿Pero algo concreto o solamente eso en lo general? Sí hubo algo concreto, Algo concreto, él lo materializa con la denuncia penal que interpone el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de las autoridades del gobierno del estado de Sonora de aquel entonces, ¿no? Que detentaban en el poder en la época de los hechos,
que era el ingeniero Eduardo Buch, ¿no? Que era el titular del Poder Ejecutivo Estatal y de algunas otras, ¿no? A través de ese mecanismo de la denuncia, dicen ellos, esperan que la van a fortalecer con base en los argumentos que en su momento ponderó el ministro Arturo Saldívar para elaborar su proyecto cuando discutió la Suprema Corte de su facultad de investigación sobre este caso, y que desde luego se involucraban con algún grado de responsabilidad por estos mismos hechos las autoridades de los tres niveles de gobierno, de tanto del municipal, del estatal como del propio federal, y de los particulares que vienen siendo los socios propietarios de la que fue entonces la estancia infantil guardería ABC, ¿no? Entonces sí hay una acción concreta por parte del Ejecutivo en ese sentido. O sea, el apoyo a la averiguación o la reactivación que está realizando la Fiscalía General de la República. Así es, y también se le pidió que, ya que la pretensión original de esta Fiscalía, de su gobierno, pretendía cerrar la investigación, una línea de investigación que se aperturó en el 2013 y que está planteada sobre la hipótesis de la posible intencionalidad del siniestro que cobró la vida de estos infantes y lesionó a otros tantos. ¿Y cuál fue la respuesta de los familiares? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué seguimiento? Los familiares tomaron obviamente con agrado y simpatía el hecho de que el señor presidente, primero que nada, que entable un diálogo directo, que realmente no se había tenido. ¿Cuánto duró más o menos, Gabriel? Aproximadamente 2 horas 15 minutos tuvo la reunión, ¿no? Y por un lado le decía, pues estando el presente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y la atención médica de las víctimas ha quedado plenamente garantizado y ya en instrumentos jurídicos, y eso le da certeza y seguridad a las familias, a toda esta población afectada por esta tragedia. Y por el lado de gobernación, pues se encargó al señor subsecretario pues que atendiera algunos aspectos colaterales que algunas de las familias tienen inquietud, como es el caso de impulsar a nivel nacional la homologación de la ley 5 de junio para proteger a todos los pequeños de este país, ¿no? Para proveerles mayor grado de protección, así como la construcción de un memorial en recuerdo de todos estos pequeños que ahí fallecieron, ¿no? Bueno. Fueron algunos de los aspectos más. ¿Está programada alguna reunión siguiente? Sí, él se comprometió a que en 3 meses él va a estar de vuelta aquí en la ciudad de Hermosillo. Por ello creemos que habrá de suscitarse algún resultado concreto, sobre todo en el ámbito de la investigación criminal, de aquí a dentro de esos 3 meses, ¿no? Deberíamos de tener noticias verdaderamente importantes con respecto a la resolución de este caso. Muy bien. Bueno, pues al abogado Gabriel Alvarado le agradezco que nos haya tomado la llamada. Por el contrario, no, les agradezco el interés y que mantiene vivo este caso que las familias ni siquiera han tenido la oportunidad de vivir el duelo por la pérdida de sus hijos, precisamente por estar enfrascados en esta búsqueda y exigencia de justicia, y esperemos que este gobierno pues cumpla las promesas que les ha hecho y que les dé esa posibilidad ya. Eso es lo que deseamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel Alvarado, abogado, con quien hablamos desde Hermosillo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con Nancy Flores, reportera de Contralínea. Ella y yo vamos a estar aquí en la cabina para platicar por teléfono con Penilei Ramírez, con Pablo Ferri, con Marcela Turati sobre casos de corrupción. ¿Se está combatiendo a fondo y realmente la corrupción o no, nada más se le está dando un avance procesal? Con eso regresamos ya en un momento.
que dormir bien es vivir bien. Sears me entiende. Vigencia del 1 al 15 de septiembre. En sintonía con 97.7 aquí en Radio Centro. Hay muchas llamadas telefónicas relacionadas con el asunto de los transportistas. Miguel Pardo, desde el Estado de México, dice que en realidad para que les aumenten la tarifa deberían tener mejores condiciones las unidades para ofrecer un mejor servicio. Ramón Mejía, desde Iztapalapa, dice: los choferes de transporte público dan muy mal servicio, siempre echando carreras unos con otros, pero para aumentar el pasaje, para eso sí están buenos. Desde Tláhuac nos escribe el señor Juan, nos dice: es muy mal servicio el de los conductores de transporte público, pedimos que los conductores comiencen a ofrecer un mejor trato, conducen como locos, corretean para ganar pasaje, le avientan los camiones a los carros y a la gente. Obed Lucio nos dice: trabajé como transportista, pero no es buen trabajo, no alcanza con lo que le pagan a uno de pasaje, los accidentes no los ocasionamos nosotros y de todos modos los tenemos que enfrentar. Armando Valle dice: aquí en Calimaya, Estado de México, estamos muy molestos porque los presidentes municipales y los regidores no quieren dar a conocer cuánto ganan. Gerardo Ramírez, desde Tláhuac, dice: desde el viernes se le advirtió por Twitter a la jefa de gobierno que en Tláhuac hay fiestas clandestinas donde se vende alcohol y drogas a menores. Ahora vemos lo que pasó en Xochimilco y el alcalde se hace de la vista gorda. Bueno, pues son algunos de los muchos asuntos de esta vida complicada institucional, la vida colectiva, que debería tener leyes, reglas que impidieran que hubiese abusos, impunidad, corrupción, pero bueno, usted sabe lo que pasa en nuestro país. Por eso justamente vamos a hablar en este segmento del programa de varios casos de corrupción, de qué es lo que va sucediendo, ¿de verdad hay una lucha para combatir la corrupción o simplemente se va pateando el bote? Gracias a Nancy Flores, reportera de Contralínea, quien me hará el honor de acompañarme en este segmento de la transmisión. Bienvenida, Nancy. Gracias, Julio. Buenas tardes al auditorio. Gracias. Nancy, ¿qué crees? ¿Va de verdad? ¿Viste ayer el informe de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dando a conocer 30 y tantos casos en los cuales se están consignando a la Fiscalía General, entre ellos el de la Casa Blanca?
¿Qué crees? ¿Se está avanzando, se está estancando esta lucha contra la corrupción? Pues hay que recordar que es la bandera más fuerte del presidente López Obrador, y en ese sentido es importante, pareciera que no lo es, o que es hasta como un disco rayado ya este combate a la corrupción, pero un análisis que hizo la CNDH en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México habla de 4 violaciones graves a derechos humanos a partir de actos de corrupción, y es muy importante que el auditorio tenga en cuenta esto porque digamos que estos escenarios vulneran los derechos humanos todos los días de los mexicanos y son actos graves. Por ejemplo, dice este estudio que cuando uno da un soborno por acceder a un derecho que puede ser a la salud, a la educación, a la vivienda, que estos trámites son muy comunes para todos los ciudadanos, pues resulta que estamos accediendo a un derecho, pero a partir de un acto de corrupción, porque las autoridades no están cumpliendo su papel. Hay otros actos más terribles, como por ejemplo cuando se hacen obras a partir de actos de corrupción, por ejemplo lo que pasó el 19 de septiembre, que estamos a punto de cumplir el aniversario del segundo aniversario del sismo, pues estas construcciones que no cumplen con la normatividad y todas las autorizaciones se obtienen a partir de actos de corrupción, pues derivan en la muerte de personas, ¿no? Que es gravísimo este tipo de actos de corrupción. El otro escenario es cuando los funcionarios se roban el dinero, y en este caso viene a la mente sin duda, Julio, esta parte de que el dinero público de programas sociales se destina a otras cosas, ¿no? Y ahí está, por supuesto, el tema de Rosario Robles en Sedato y Sedesol, que era mucho el presupuesto destinado para los más pobres, los que menos tienen, el que finalmente se destinó a otras cosas que fueron totalmente ajenas a esa vocación de los recursos públicos. Y el último escenario del que hablan en este estudio que hicieron ya hace un tiempo es cuando se captura ya totalmente al Estado. La corrupción captura al Estado, y entonces esta ya es el máximo, es el clímax de la corrupción. Y pienso que veníamos de un Estado capturado por la corrupción. Entonces no hay alternativa para el gobierno de López Obrador. De verdad tiene que ir contra estos grandes casos de corrupción y frenar la impunidad, que ha estado terrible en mucho tiempo en México. Precisamente para tener un enfoque distinto o novedoso en este asunto de Rosario Robles, la estafa maestra, sus departamentos, sus domicilios, tantas cosas que se han hablado y visto en este caso, está con nosotros Mauricio Montes de Oca, periodista, quien nos va a hablar sobre el otro departamento de Rosario Robles. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Solamente como un comentario al margen, recuerdas que la semana pasada que hablamos sobre los reportes de inteligencia del CISEN sobre el CGH y de la PGR sobre Sandino Bucio, nos preguntábamos si existe todavía el espionaje, y justamente hoy el presidente en la mañana da a conocer un dispositivo que revela que había un espionaje dentro de su oficina, y además da datos de que era una cámara a la que se tenía que cambiar constantemente, digamos, vaciar la memoria, había que estar recolectando la información. Entonces, hay una respuesta de si continúa o no el espionaje. Parece que sí continúa. Hoy quisiéramos recordar una comparecencia de Rosario Robles ante legisladores en octubre de 2018, en la que llegó a declarar que no tenía más propiedades que una casa en Coyoacán, en la que había vivido por 2 décadas, y 20,000 pesos en sus cuentas bancarias. Sin embargo, los documentos registrales que hemos obtenido para este espacio de noticias contradicen esa versión, ¿no? Ya nuestras colegas Nayeli Roldán, Manuresti y Francisco Sandoval de Animal Político han dado a conocer que la exsecretaria de Desarrollo Social tuvo múltiples domicilios, uno en Reforma 222 rentado a Gerardo Ruiz Esparza, uno más en Tennyson 223 en Polanco, y por su parte Arturo Rodríguez de la revista Proceso la ha vinculado con propiedades en la ciudad de Torreón, en Coahuila. Todas estas direcciones, como sabemos, le generaron al juez Delgadillo Padierna una incertidumbre acerca de su domicilio, e incluso se llegó a hablar de una posible fuga, lo cual derivó finalmente en que esté ahora en prisión preventiva en el reclusorio. Lo que hasta ahora no se sabía es que Robles tiene a su nombre un inmueble más en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Se trata del departamento 304 en la Avenida de las Torres número 54,
allá en el pueblo de Los Reyes, en Coyoacán, donde también, por cierto, se ubica la otra casa en la que afirma haber vivido por 20 años. Este inmueble del que ahora hablamos es mucho más pequeño que sus otras casas, mide 78 metros cuadrados y fue vendido a Rosario Robles y a su expareja sentimental en agosto de 1980 por una inmobiliaria a un precio de 580,000 pesos que fueron pagados de contado. Como parte de este largo historial de direcciones que tiene Rosario Robles, en el momento de la compra, ella y su expareja dieron como domicilio el número 13 de la Hacienda Chimalpa en la colonia Bosques de Chegaray, allá en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El día de hoy, un inmueble como el departamento del que hablamos puede alcanzar hasta los 2.5 millones de pesos, de acuerdo con las cotizaciones que hemos hecho en la zona de precios por metro cuadrado. Y en este historial de inmobiliario de Rosario Robles, en 1995 se sumaría la casa donde dice haber vivido 24 años. En los archivos registrales dicen que se trata de la casa número 9 en el condominio Horizontal Alborada de Coyoacán, en la calle de Las Flores, número 91, también del barrio de Los Reyes. Esta propiedad mide 189 metros cuadrados y fue comprada por la pareja por Robles y su expareja a la empresa corporativo Bampa en agosto de 1995 por la cantidad de 793,000 pesos. Hicimos otras cotizaciones más en la misma zona y una casa con estas mismas características y medidas puede alcanzar hasta los 7.7 millones de pesos. Rosario Robles no solo mintió a los legisladores en aquella comparecencia, también le mintió a la función pública. Consultamos con fuentes de la SFP que nos indicaron que Robles no proporcionó información de bienes inmuebles a su nombre en su declaración patrimonial pública y en la que entregó a la dependencia. Aunque en estos registros sí hay informe de propiedades como pinturas valuadas en 150,000 pesos, joyas en 100,000, muebles en 250,000, collares y aretes en 400,000, así como cuadros y esculturas en 350,000 pesos. Y por último, Julio, hay una mentira más. En el reporte entregado a la SFP al final de su gestión ante al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU, en diciembre de 2018, reconoce que sí tiene una cuenta bancaria con 180,617 pesos y un seguro de separación individualizado con un saldo de 1,773,303 pesos. Recordemos que este seguro de separación era un seguro que solían tener los funcionarios federales para que una vez que fueran separados de su cargo, tuvieran ahí un dinero con el cual pues seguir subsistiendo, ¿no? Y era un dinero que aportaban ellos como funcionarios y al que además aportaba el gobierno a este fondo de separación individualizado. Así que pues, ¿cuántas mentiras más nos dijo Rosario Robles? Vaya, pues, ¿cómo ves, Nancy? Otro domicilio de Rosario Robles. ¿Tuviste la oportunidad, Mauricio, de ir ahí al lugar, de ver qué tan lujoso pudiera estar? Porque, bueno, se entiende que es un espacio amplio, ¿no? Más de 100 metros cuadrados, dijiste. 74, ¿no? El primer inmueble del que hablamos, el departamento A404 en Avenida de las Torres, es un departamento pequeño, tiene 78 metros cuadrados. No es una zona muy lujosa. No, ¿verdad? Los Reyes no ser, es. ¿no? Ajá. Aunque la Casa de las Flores es un condominio, digamos una privada, una fachada azul afuera, y que a pesar de que no tiene como grandes lujos o grandes tiendas afuera de la calle, sí en la vista aérea se ve que son casas grandes, que tiene áreas verdes, que tiene espacios amplios para estacionamientos, para estas cosas. Como que quedó muy asentada aquella primera impresión que quiso generar Rosario Robles de que solo tenía un domicilio. Su abogado Julio Hernández Barros aquí nos dijo al aire que Rosario vivía al día, que estaba casi día con día su ingreso, y la verdad es que han surgido no solo domicilios sino evidencias de toda índole. Pero Nancy, ¿se irá apagando un poco el asunto de Rosario Robles o está ahí pendiente? No, yo pienso que está pendiente, sobre todo porque finalmente ella ya está en prisión, ¿no? Es un tema que está transcurriendo en este momento un poco en la cancha más de la Fiscalía que de las autoridades federales, pero finalmente pienso que hay una voluntad política del gobierno de López Obrador para que esto fluya. O sea, yo creo que es un tema absolutamente vigente y todas estas informaciones periodísticas nos van dando cuenta pues de más evidencias precisamente y si bien no de los actos de corrupción que se le achacan hasta ahora, pues sí de que no había declarado formalmente todas estas propiedades ante la función pública en su momento cuando fue servidora pública, ¿no? Mauricio, ¿cómo has visto tú todo el proceso en general
de las denuncias y los señalamientos de corrupción en los diferentes casos que hemos visto, estafa maestra, Odebrecht, Casa Blanca, todo lo que tenemos ahí, ¿sientes tú que realmente se está avanzando, que nos falta todavía algo por hacer? Pues habrá que ver cómo arma el caso la Fiscalía, ¿no? Siempre es el talón de Aquiles, parece que es muy estruendoso cuando detienen a Duarte, parece que es muy estruendoso cuando detienen a Borges, se ve ahí muy vergonzosa la foto de Yarrington, ¿no? Esposado, y también es bastante estruendosa la foto de Rosario ingresando así desde su camioneta al reclusorio, pero falta ver si la Fiscalía arma correctamente el caso, ¿no? Falta ver si logra comprobar todo lo que ha dicho Andrés Manuel en las mañaneras ante un juez. Yo pienso que ese puede ser el talón de Aquiles y lo veremos en lo que se desarrolla, en el resto de las audiencias que se van a desarrollar. Bien, pues Mauricio Montes de Oca, muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Regreso en el 97.7 de Radio Centro en la Ciudad de México y en el área metropolitana, 700 AM de Guadalajara, 1540 de AM en Monterrey. Pues en este día en el que nos acompaña Nancy Flores aquí en la cabina de Radio Centro, vamos a estar en contacto telefónico con periodistas que están llevando diferentes asuntos que muestran pues esta faceta terrible de nuestro México, con casos de corrupción, con casos de agresión, desaparecidos, de toda índole de asuntos negativos que por desgracia pues se multiplican en nuestro país. En este caso vamos a hablar con Marcela Turati. Ella es periodista ganadora del premio María Murz-Cabot, autora de Más de 72, un trabajo periodístico que documenta la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Marcela, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Gracias, no, al contrario a ti. Marcela, pues estoy aquí con Nancy Flores. Hola Marcela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Preguntándonos contigo, pues dentro de este mosaico de asuntos que se están presentando desde tanto tiempo en nuestro país, en este caso específico, ¿cómo va? ¿Cómo ves tú el proceso de la investigación y la eventual justicia en el caso de migrantes, como el reportaje que tú hiciste referido a San Fernando, Tamaulipas?
Pues yo creo que el gran problema en México es la impunidad, ¿no? Que pareciera que es una política de Estado y que como no se juzgan, como nunca se llega a los culpables, como solo se meten a la cárcel, pues quizás algún operador, pero no se desmantelan a los grupos, y tampoco tenemos a los policías municipales pues que daban protección en este caso a los Zetas, ¿no? En estos masacres de 2010 y luego en 2011 las fosas clandestinas que se encontraron de todos los pasajeros de autobuses que han sido que fueron bajados a la altura de San Fernando cuando iban rumbo a la frontera. Pues ese es el gran problema del país, o sea, que se puede señalar que las organizaciones pueden ser muy activas, pero pues realmente no hay como una investigación que dé con estas redes de macrocriminalidad, ¿no? Lo cual se repite en muchos casos en los cuales, a pesar de las evidencias, no se tienen los sustentos procesales y a veces ni siquiera los recursos económicos y técnicos para poder esclarecer todos estos asuntos, Marcela. Sí, pues hay, no sé, o sea, sí faltan muchas cosas, falta pues recursos, ¿no? Voluntad, capacitación, quizás unidades de contexto, de análisis más sobre estos grupos, y lo que vemos en las fiscalías, como bueno, en la Fiscalía General de la República, que pasa mucho en el tema de desaparecidos, que pasa en el tema de migrantes, pues que aunque se lleven los casos en el área de derechos humanos, muchas veces pues el área encargada de delincuencia organizada, que era la CIA, no pasa archivos, no pasa carpetas, no pasa información, y eso está compartimentado. Entonces pues hasta es difícil encontrar personas que han sido desaparecidas porque por este celo, incluso dentro de una misma dependencia, pues que no se pasa información para esclarecer estos casos. Y también vemos que en Estados Unidos, cuando se juzgan a los capos o a algunos de los líderes de estos grupos criminales, Marcela, pues, perdón. nomás se les pregunta por las drogas, pero no por los desaparecidos ni por las cosas. Claro, Marcela, a lo mejor estás un poco despegada de la bocina del teléfono, se escucha un poco como entre lejano. Si pudieras acomodarte a ver si escuchamos un poco mejor. A ver, así. Un poquito mejor se escucha, a ver. Bien, Nancy Flores. Sí, Marcela, yo quería preguntarte si tú has visto algún avance respecto de investigaciones en torno al contubernio que se ha señalado en muchas investigaciones periodísticas entre el crimen organizado específicamente y autoridades de los 3 niveles de gobierno. ¿Tú ves ahí un avance? Pues, no sé, o sea, siento que, bueno, que muchos de los casos que estamos viendo ahorita son muy mediáticos, ¿no? Como que van a ciertas personas muy dirigidas, son casos muchos de corrupción, y también eso es interesante, ¿no? Que investigaciones periodísticas que, pues no sé, como puede ser la estafa maestra, o como puede ser Odebrecht, o como otras que han vivido antes sobre el gobierno de Duarte en Veracruz, que han ido empujando a la justicia para que actúe, y aunque a la mera hora presentan como si fueran investigaciones judiciales, ¿no? El periodismo ha hecho muchas de estas cosas. El problema es que luego no tienen pista, o sea, no tienen cómo sustentarlas, y vemos que ganan amparos, vemos que no hubo un debido proceso, vemos que luego los sueltan, o que pues por alguna argucia legal no se quedan porque pues no sé, o sea, no hay estas unidades de análisis o esta capacidad más fuerte, más aún en los lugares donde hay juicios orales, ¿no? Para presentar pruebas científicas que realmente sean las que indiquen quiénes son los culpables. Bien, pues son como periodista y como difusora de este tipo de trabajos de investigación, Marcela, ¿cómo te sientes? ¿Alentada de que se estén denunciando, difundiendo, de que haya nuevas autoridades y nuevas expectativas? ¿O crees que finalmente el peso de la realidad siga aplastando y comprimiendo el trabajo periodístico y la posibilidad de justicia? Pues no se ven cambios como institucionales en las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Que no se ve como que haya habido una verdadera reforma, como que realmente haya un cambio de estrategia. Eso pues se ocupa. Dicen que hay voluntad y que no hay mala leche ahora, ¿no? Que no hay como tanto
interés criminal que había antes, y bueno, vemos que en el caso de los 43 quizás es el en donde vemos que ha avanzado. Entonces se ve que están cogiendo algunos casos emblemáticos. Vimos también pues la experiencia que fue el GIEI en México, que fue este grupo de expertos que intentó ayudar a la justicia y como mostrar otros modelos de investigación. También lo hemos visto en cosas, en asuntos de migrantes, cuando permiten al equipo argentino de antropología forense que con su experiencia pueda, no sé, identificar cuerpos y empezar a ver más allá de lo aparente, pero pues no vemos, o sea, para como periodistas, pues nuestra labor es denunciar, ¿no? Esperando que la autoridad realmente actúe, y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? No se pierde la fe y queremos saber si hay algún avance real en este gobierno, ¿no? Bien. ¿Y tú crees que habría algunos puntos fundamentales por avanzar, digamos, más urgentes que como periodista hayas observado en todas estas investigaciones que has hecho como talones de Aquiles dentro de las autoridades, sobre todo las federales, ¿no? Que son las que llevan los grandes casos de violaciones a derechos humanos? Pues lo que creo es que hay que cambiar, de hecho hay una agenda de las organizaciones de la sociedad civil a la que se había comprometido Andrés Manuel, que era realmente crear un mecanismo contra la impunidad que investigara, o que se hicieran comisiones de la verdad para casos emblemáticos y para, no sé, que masacres o violaciones de derechos humanos, que se empezaran a investigar las desapariciones, que se empezaran a investigar las grandes líneas temáticas de lo que pasó y ha pasado estos últimos 12 años, que eso era importante. Y la otra es un mecanismo especializado como el que tuvo Guatemala o el que tiene, que ya lo van a disolver justamente porque disolvió muchas células criminales y iba contra empresarios, contra políticos, incluso contra presidentes, para empezar a tratar de desanudar estos nudos de impunidad, ¿no? Donde todos los intereses confluyen. Entonces, si hiciéramos algo así extraordinario con asistencia internacional, si realmente se quisiera explorar qué pasó en grandes casos, como habían prometido de la masacre de los 72 migrantes, como ahora parece ser el de Ayotzinapa, y como muchos otros, y no solo casos emblemáticos, sino los 40,000 personas desaparecidas o las más de 2,000 fosas, y empezar a ver qué pasó en México y cuáles fueron las lógicas de la violencia, creo que así sí podríamos empezar a ver hacia dónde transitar, ¿no? Así ya podríamos entender un poco más esta neblina de la violencia que no nos permite distinguir dónde estamos parados y que vemos una masacre tras otra, llevamos 12 años y que no sabemos todavía, no sé, cómo prevenir la violencia, cómo parar los asesinatos de periodistas, porque hay señales en las zonas, se empiezan a ver señales cuando se acercan a este tipo de asesinatos, ¿no? Entonces sería muy interesante y muy importante que esa promesa presidencial y que se comprometía ante las organizaciones, pues que pudiera hacerse con todo un esquema que se le presentó de que haya testigos protegidos realmente por la ley, que pudieran testificar, o presos que tengan beneficios si empiezan a decir dónde enterraron a las personas desaparecidas o cuál fue su destino. Creo que eso sería pues importante, y aunque no las familias pues no tendrían una reparación, por lo menos sabrían la verdad y tendrían una pizca de justicia, que a veces creo que algunos de nuestros reportajes o de las coberturas periodísticas, a mí me gusta pensar que son una comisión de la verdad en tiempo real, que ahorita no hay justicia, pero que que cuando haya justicia, nosotros los periodistas ya pusimos algunos ladrillitos de información y podemos empezar, con lo que hemos ido publicando en un futuro, si hay justicia, en nuestras notas podrán salir también algunas verdades. Bien. Pues Marcela Turati, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día. Buen día. Vamos ahora con Pablo Ferri. Él es reportero del diario El País y ha escrito una nota en la cual
pues habla de cómo uno de los principales acusados del caso Ayotzinapa ha salido de prisión, pero él en Twitter ha expresado pues comentarios acerca de cómo se van saliendo de prisión personajes involucrados en casos relevantes. Escribió en Twitter Pablo Ferri, dijo: son varios asuntos. El primero, ya son 44 cabrones que salen de la cárcel porque los procesos se caen. No es culpa de los jueces, es la fiscalía que armó casos a base de tortura. Pablo Ferri ha escrito, además, en este mismo texto que le menciono en El País, pues como con el Gil en la calle, ya son 44 los acusados del caso Iguala que han recuperado la libertad. Él dice: la liberación masiva de acusados apunta directamente a la Fiscalía del gobierno de Enrique Peña Nieto, encargada de las pesquisas casi desde el principio, señalada de usar la tortura como método en los interrogatorios. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Pablo Ferri, reportero de El País. Pablo, buenas tardes. Hola, Julio, Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Pablo, pues leyendo tu tuit, leyendo tu texto en El País, y dices que pues están saliendo 44 cabrones, dices tú, porque entre otras cosas se les acusó de una manera impropia a base de torturas. ¿Qué es lo que estás viendo en todo esto, Pablo? Bueno, una precisión. O sea, no todos los 44 salieron por tortura. Hay algunos que simplemente fueron detenidos arbitrariamente. Y también ahí dentro, por ejemplo, está también Carlos Canto, que si os acordáis, fue la persona que aparecía en este video que trascendió hace unos meses, en el que estaba siendo torturado por elementos de la Policía Federal, Policía Ministerial Federal. Entonces, la cuestión ahí del número, y esto es una cifra que tiene muy clara las familias de los 43, igual que sus abogados, es un poco lo que o sea, el mensaje que manda, ¿no? Y más aún con el asunto del Gil. Es decir, las familias avisaron a la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, que instaló el presidente López Obrador en marzo, de que la instrucción del caso de Gilardo López Astudillo había terminado. O sea, el juicio podía ocurrir en cualquier momento, un juicio por caso de secuestro. Recordemos que el Gil tenía hasta el año pasado 2 casos abiertos, uno era por delincuencia organizada, ese ya se cayó el año pasado y le faltaba solo el de secuestro, y en este caso el juez, vistas las pruebas que había presentado la Procuraduría General de la República, tuvo que tumbar 2/3, es decir, 81 de 120 y pocas. Claro, todas estas pruebas eran en realidad testimoniales, recabados por agentes del Ministerio Público Federal años antes, y en muchos de los casos sí que se tumbaban porque se obtuvieron mediante tortura o mediante otro tipo de ilegalidades, ¿no? Entonces lo grave es, por un lado, cómo se obtuvieron este tipo de pruebas, las testimoniales, y dos, que desde marzo hasta ahora la Fiscalía General de la República no ha aportado más pruebas y no sabemos por qué ha sido. Y el resultado ha sido que esta persona está en la calle, ¿no? Precisamente sobre este seguimiento que has hecho de la salida prácticamente del Gil, quería preguntarte, esta parte que tú mencionas de que la Fiscalía no aportó nada, ¿tú lo ves más bien como un descuido o como una negligencia? Honestamente no querría especular porque no tengo ni idea. O sea, no sé, nosotros preguntamos estos días a la Fiscalía, pedimos una entrevista con Omar Gómez, también pedimos hablar con el secretario Encinas y ninguno nos contestó. Entiendo que mañana su secretario Encinas va a ir a la mañanera a hablar del asunto y ahí podremos saber más al respecto, pero la verdad es que no lo sabemos. ¿Cómo te va en las coberturas de toda esta realidad mexicana, Pablo Ferri? Bueno, pues tratando de contar lo mejor posible, la verdad. Hace poquito estaba escuchando a Marcela, no la escuchaba muy bien, de teléfono a teléfono ya como que sí, un poco mal, pero justo hace unas semanas estuve en Veracruz hablando con compañeras del colectivo Solecito, ahorita que se cerró la gran red de fosas clandestinas de Colina de Santa Fe, y un poco qué había significado eso para ellas, ¿no? Porque entiendo que puede ser
caray, bien doloroso simbólicamente esto, y sobre todo para las personas que siguen sin encontrar a lo suyo, ¿verdad? Entonces, pues, sí, como que de vez en cuando paras y te pones a mirar atrás y dices, caray, llevo aquí casi 6, 7 años y esto no mejora, ¿no? Y no es que importe mi perfección, sino en qué se traduce eso para las personas que están sufriendo en carne propia los estragos de la violencia, ¿verdad? Precisamente sobre esta, digamos, esta afectación hacia la sociedad mexicana, ¿tú observarías que debería de haber una actuación más eficiente desde las autoridades federales e incluso desde la Fiscalía? Estamos hablando, por supuesto, que todos estos casos de tortura y de detenciones arbitrarias que llevaron a que precisamente se excarcelaran a estas 44 personas ligadas al caso Ayotzinapa, se dio en el sexenio de Peña Nieto, pero finalmente ¿tú ves algún avance ahora en el gobierno de López Obrador? Pues es que de momento tenemos que seguir confiando en las buenas intenciones, porque la verdad es que el fiscal Hertz no es muy código en apariciones ante los medios, entonces tampoco se le puede preguntar demasiado. Entonces no sabemos muy bien exactamente en qué están en cada uno de los casos. O sea, no sé, otro caso, por ejemplo, paradigmático del sexenio pasado, el de Pegasus, ¿no? El del malware de espionaje que habría comprado la PGR al menos durante el sexenio pasado y que habría empleado para espiar a periodistas, activistas, etcétera. Bueno, pues tampoco sabemos todavía qué pasa con eso, ¿no? Y ya son unos cuantos meses los que llevan trabajando. En el caso de Ayotzinapa, pues vemos ahora lo del caso del Gil. En el asunto de búsqueda de personas desaparecidas, cada vez que hay una conferencia de prensa al respecto y se invita a familiares de desaparecidos, vemos que la desesperación continúa ahí. Entonces, bueno, supongo que es buena noticia que se instala la Comisión Nacional de Búsqueda, es buena noticia que se designar una persona para encabezarla, es buena noticia que hay una persona como Alejandro Encinas, que nadie puede dudar de su honradez y de sus intenciones, que está pendiente exclusivamente de estos temas, pero pues tampoco sabemos si está siendo suficiente, ¿no? Porque pasan los meses y no solo no se solucionan asuntos de estos, sino que hay algunos que empeoran, como en el caso de Ayotzinapa, y la liberación de este personaje que podría haber sido clave en la desaparición de los 43 y en los bajos fondos de esta parte de Guerrero. Bien. Bueno, pues Pablo Ferri, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los dos. Gracias, Pablo. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos, mire, antes de continuar, vamos a hablar ahora con Penilei Ramírez, pero antes de eso le comento que me reportan una persona, un tuitero confiable con quien seguido hay comunicación, dice que está en el piso 9 del edificio de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza y dice, hace unos momentos se comenzó a percibir un fuerte olor que nos obligó a todos, derechohabientes y personal, a alejarnos de ventanas y buscar un espacio en donde no percibiéramos dicho fuerte olor. Nos causó irritación de las vías respiratorias. Es la unidad de quimioterapia. Nadie nos sabe decir qué fue lo que percibimos, el fuerte y terrible olor, y seguimos con molestias. Eso me dicen que sucedió por ahí de las 2 de la tarde con 20 minutos en el piso 9 del edificio de especialidades del Centro Médico Nacional de La Raza. Por otra parte, le comento que Sergio Gutiérrez Luna del Partido Morena desde la tribuna de San Lázaro presentó entre gritos de panistas y del Movimiento Ciudadano la iniciativa para que Morena presida año y medio la Cámara y la otra mitad se distribuya en semestres. Dice que con el 15% de representatividad en la Cámara de Diputados, a Acción Nacional no le corresponde presidir todo un año. Esto es la cuarta transformación, dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Porfirio Muñoz Ledo pidió votación para la dispensa de trámites, lo logró y el tema entra a discusión. Esa es la información más reciente que nos ha enviado Antonio Guzmán desde la Cámara de Diputados. Bueno, está en la línea Penilei Ramírez. Penilei, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Julio? Saludos también para Nancy y para toda la audiencia. Gracias. Hola, Penilei. Gracias. Oye, Penilei, pues leímos la información, el comentario acerca de que Interpol emitió ficha roja contra Gonzalo Gil White y otros 4 socios de la empresa Oro Negro, una de las principales rentadoras de plataformas para Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. Eso fue publicado en el Heraldo de México, pero tú has investigado mucho sobre este caso. ¿Qué nos dices sobre este tema, Penilei? Bueno, lo que estamos viendo ahora con la emisión de la ficha roja de Interpol es el capítulo más reciente de una serie de problemas que ha atravesado esta compañía Oro Negro desde que se puso en concurso mercantil hace más o menos 2 años y que fue declarada en quiebra en junio de este año. A partir de la declaración de quiebra empieza a hacer mayor interés de la prensa porque la empresa había sido declarada en quiebra después de este proceso de 2 años de concurso mercantil, y uno de los principales temas, digamos, que ya aborda la prensa es que hay una deuda de más de 6.500 millones de pesos con proveedores por parte de esta compañía. Lo que yo investigué en su momento es algo que no estoy completamente segura, pero me parece que Nancy también lo ha trabajado en su momento, es cuál había sido el origen de esta compañía y cómo se convirtió de ser una empresa recién creada en 2012 a una de las principales contratistas de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. Les cuento un poco el origen. Oro Negro tiene su origen en una empresa que ellos le llamaban un banco de inversión llamada Axis, propiedad de el hijo de quien fuera el secretario de Hacienda de Fox, Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil, que es una de las personas que ahora tiene ficha roja. Axis evolucionó durante varios años a captar inversiones, sobre todo relacionadas primero con un sector de telecomunicaciones, participó en varias transacciones para Grupo Televisa y posteriormente ya en el sector energético. En el año 2011 empieza a ver por parte de Pemex los primeros indicios de que ellos iban a hacer un paquete de contratación de plataformas petroleras, y en 2012 crean esta compañía y muy poco tiempo después empiezan a tener contratos. Yo empecé a trabajar el caso a partir de algo que seguramente recordarás, Julio, que fue esta explosión en la torre de Pemex en 2013. Sí, claro. En el momento en el que ocurre la explosión, y fue una noticia que todos estábamos cubriendo, la pregunta inicial era ¿dónde está Lozoya?, que en ese momento era el director general de Pemex. Y resulta que Lozoya no estaba en México, sino que estaba en Singapur, haciendo una negociación muy importante con un fondo del gobierno de Singapur llamado Temasek, para que ayudaran en la inversión de 12 plataformas que darían servicio a Pemex. Lo que no dijo ni Pemex ni Lozoya en su momento es que 10 de esas 12 plataformas se iban a negociar por parte de Pemex a través de un intermediario. El gran beneficiario de este negocio fue precisamente Oro Negro, que era una compañía recién creada, que había sido creada, según pudo documentar Eje Central, con 1,000 pesos de capital, y que había sido parte de un complejísimo entramado financiero que funcionaba a través de empresas en Noruega, en Estados Unidos, en México, y en la que no se podía dejar de mencionar un asunto que Nancy también ha trabajado mucho, que es la puerta giratoria de Pemex. Es decir, esta compañía es creada en 2012, varios de sus accionistas y funcionarios después, como Ramírez Corzo, como Suárez Coppel, habían sido directivos de Pemex, y empiezan a tener un ascenso express de ser una compañía recién creada a ser una de las principales contratistas para plataformas de las petroleras, también con la intermediación de Lozoya, como mismo hemos hablado en los otros casos que están ahora bajo investigación de Fertinal y agronitrogenados, porque fue el propio Lozoya quien viajó a Singapur para hacer acuerdos con Temasek y con el gobierno de Singapur para que se financiaran a través de estos fondos gubernamentales las plataformas que años después yo pude también documentar en Reporte Índigo, que era donde trabajaba en su momento, que se habían comprado también, rentado también a sobreprecio. Pemex podría haberlas comprado, deciden rentarlas, es un precio mucho más alto del mercado, y a pesar de haber tenido este entramado que era básicamente de papel, después Oro Negro entra como uno de los primeros beneficiarios de contratos con la reforma energética, y a partir de 2017 empiezan a descubrirse que ha tenido operaciones con empresas fantasmas, entra a concurso mercantil, se expone la cantidad de deuda que tiene con
con proveedores y cómo se había utilizado también Banamex, donde recordemos que también había tenido Francisco Gil una fuerte intermediación, digamos, para otros negocios relacionados con Pemex. Empieza a descubrirse que muchos de los bonos que ellos habían utilizado para financiar las compras habían sido precisamente a través de Banamex con afectación a las Afores. Bien. Entonces, digamos, en resumen, esto es lo que había sucedido hasta ahora. Lo que están descubriendo las autoridades en este momento es la acusación ahora es por fraude a través de un supuesto mal manejo de los fondos de un fideicomiso que se creó con Pemex justamente para la administración de este grupo de renta de plataformas, que según el documento que yo había obtenido en 2013, después otros documentos que obtuve en 2014, tenía muchas sospechas de que no era un negocio legal, porque las plataformas se negociaban en Singapur y se negociaban su fecha de entrega para unos días antes de que empezara el contrato, es decir, estaba perfectamente cronometrado, que se las iban a dar justo después de que estuvieran listas. En su momento hubo protesta de otros grupos empresariales mexicanos como Grupo R, que llevaba mucho tiempo también pidiendo plataformas en Singapur y cuya entrega de plataformas se retrasó para darle prioridad justamente a las plataformas que habían sido adquiridas por Oro Negro, poniendo muy poco dinero y todo haciéndolo a través de esas intermediaciones financieras. Bien, pues interesante lo que planteas, Penilei. Penilei, nada más sobre esta puerta giratoria que ya mencionabas y que en efecto hemos también documentado en Contralínea. ¿Tú observas cierto cinismo de parte de los empresarios que estaban al frente y sobre todo de los familiares de Gil Díaz cuando en su momento estuvieron acusando que no querían ser parte de la corrupción, pero finalmente ellos se beneficiaban del tráfico de influencias precisamente de quién había sido su padre y el poder que logró tener, y además todas estas relaciones que se fueron consolidando a lo largo del tiempo, y justo como tú lo comentas, Oro Negro creció muy rápido y también se desinfló muy rápido porque Pemex entró en crisis. ¿Tú observas en esta puerta giratoria y en todos estos señalamientos que hicieron ellos alguna especie de cinismo? Pues mira, una cosa que es muy clara respecto a que ellos se presentan como las víctimas en el caso fue precisamente que ellos, no sé si ya hablaron de este tema, pero ellos presentan un juicio en Nueva York y dicen que ellos fueron supuestamente extorsionados por la administración de Pemex y que ellos no cayeron en esa extorsión y que precisamente por eso estaba tratando Pemex de hacer un entramado legal para quedarse con sus plataformas. Y ellos se presentaron como víctimas en todo este problema. Entonces, no sé si podemos calificarlo como cinismo. Lo que sí creo es que hay una línea muy clara de crecimiento de la compañía durante la administración de Lozoya y de decrecimiento de la compañía a partir de que este grupo deja de tener tanto poder y luego ya terminan entrando en concurso mercantil. Bien, pues Penilei Ramírez, muchas gracias por esta participación. Seguiremos viendo qué es lo que sucede en este denso mundo de la corrupción mexicana. Gracias, Penilei. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Gracias, hasta luego. Bien, pues hemos hablado de varios casos que implican lo que es la corrupción, la impunidad en este México nuestro. Está en la línea la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Irma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Bien. Un gran saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, pues estoy aquí con Nancy Flores, periodista de Contralínea. Hola, Nancy. Buenas tardes, doctora. Irma, pues anunciaste acciones que pasan a la Fiscalía General de la República, que implican pues una reactivación de algunos expedientes, particularmente el de la Casa Blanca. ¿Hasta dónde se puede llegar ahí? ¿Solo hasta el ex secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade? No, bueno, pues nosotros creemos que siempre se puede llegar hasta las últimas consecuencias y es lo que estamos esperando que en este caso ya la Fiscalía determine, ¿verdad? Porque nosotros lo que hicimos fue tomarlo desde el principio y radicar en nuestra propia Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Función Pública una investigación
que se hizo con mucha pulcritud, con mucha serenidad, responsabilidad y sobre todo con mucho sigilo. Por eso es que hasta ahora, que tenemos la obligación además de informar en el primer informe de la Secretaría del Gobierno Federal, es que estamos anunciando que se llevó a cabo esta investigación y que además se convirtió ya en una denuncia penal que se radicó en la Fiscalía General de la República en abril de este año. Irma, dime para que nos quede claro, lo que tú has investigado y lo que estás promoviendo o consignando o informando a la Fiscalía General de la República es solamente referente al proceso administrativo interno de la Secretaría de la Función Pública, no en cuanto a los mecanismos que permitieron la compra, la adquisición de esa casa, que es el otro ámbito en el que sí participaron Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Sí, nosotros, como sabes, nos movemos en ese ámbito del derecho administrativo sancionador, pero evidentemente el origen de toda esta investigación, pues sí tiene el punto de partida en el conflicto de interés del entonces presidente de la República con un presidente de un grupo empresarial. Es de todos conocido que es el Grupo IGA. Entonces, sí tiene que ver con el tema que todos sabemos. O sea, hipotéticamente se podría llegar a ese nivel del entonces presidente de la República, Peña Nieto, y su relación con el Grupo IGA. Sí, efectivamente, la cuestión es que el derecho es esa arena donde se tiene que pues hacer las investigaciones con toda la convicción de entregar justicia y tener investigaciones muy amplias, ¿no? De amplio espectro. Uh-huh. Secretaria, estas 33 denuncias que son además de alto perfil que se hicieron en este tiempo y de las que has dado cuenta en este informe de gobierno, el primer informe de gobierno de López Obrador, también apuntan hacia la llamada estafa maestra, como se le conoce periodísticamente. Me gustaría si pudieras hablarnos qué pasó con el tema de los funcionarios de Petróleos Mexicanos que estaban involucrados o presuntamente involucrados en este caso de la estafa maestra. Sobre todo me refiero al director general de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada. Lozada, empieza con LO, pero no es el mismo. Bueno, pues también se dio vista a la Fiscalía, ¿no? Se judicializó uno de las vetas de investigación que tenemos en este caso de director de Producción y Exploración de Pemex. Y ahí la Fiscalía ha dado alguna determinación de no acción de ¿cómo se dice esto? De la figura de no acción penal en una de las vetas de investigación que tenemos. Pero tenemos abiertas algunas otras. Uno de los subdirectores vinculados también al director Lozada está ya inhabilitado y el otro también sigue en investigación. Entonces son procesos abiertos que están con muchas otras investigaciones que tienen que ver con este esquema, pues nos parece defraudador de la utilización de las autonomías de las instituciones de educación superior y evidentemente defraudador de los recursos públicos. Sí, doctora, nada más, ¿ustedes dieron vista a la Fiscalía porque sí encontraron elementos en contra de los 3 funcionarios o exfuncionarios? Sí, dimos vista, exacto. Irma Heréndira, un juez federal desecha la posible investigación a José Antonio Meade por la estafa maestra. ¿Queda limpio ya y fuera de toda indagación José Antonio Meade? En este caso, pues hay que seguir en las investigaciones que puedan surgir, ¿verdad? Pero también somos muy respetuosos de las resoluciones que el Poder Judicial nos haga llegar. Pero en tu ámbito aún pueden surgir investigaciones relacionadas con José Antonio Meade. Si hay denuncias y si hay elementos, siempre se podrá abrir, pero hasta el momento vamos a respetar lo que se ha determinado por parte de este Poder Judicial, de este juez.
Y doctora, también en otro tema sobre la Secretaría de Gobernación y el manejo de la publicidad oficial en el sexenio pasado, ¿ustedes tienen investigaciones al respecto y podrían actuar, sobre todo porque de alguna manera se ejerció mucho más dinero del que estaba presupuestado? Se calcula que fueron 30,000 millones de pesos más los que se destinaron a publicidad oficial. Sí, también ese es otro de los ámbitos que tenemos que mostrar un antes y un después, ¿verdad? El presidente de la República ya lo ha dicho. El tema es hacer que la ciudadanía tenga pues asegurado el derecho a la información y no estar, digamos, malgastando el recurso público en una utilización facciosa para ningún tipo de promoción ni política ni personal de los servidores públicos. Entonces sí estamos teniendo mucha seguimiento a los gastos en comunicación social, mucha transparencia, y así como lanzamos en los primeros días de este gobierno el portal Nómina Transparente, por ejemplo, ya trabajamos también en lineamientos que nos permitan lanzar nuestro portal de comunicación social transparente. Y igual sobre la Secretaría de Gobernación, hubo muchos contratos que se hicieron en el sexenio pasado argumentando que eran seguridad nacional y entonces no se licitaban ni se concursaban ni nada, se asignaban directamente. ¿Tienen investigaciones al respecto? Hay investigaciones, sí, efectivamente, en curso, y sabes bien que hay que protegerlas mucho, ¿no? Como esto, hasta que no tengamos las cuestiones más firmes, es que podemos ofrecer mayor información de las investigaciones. ¿Y solo sería sobre el momento en el que Osorio Chong estuvo al frente o abarca a otros secretarios? Pues eso también está protegido, y cuando tengamos más información te la haré llegar con mucho gusto. Secretaria, muchas gracias por esta oportunidad, pero no resisto cerrar, aunque nos quedan ya unos segundos, preguntándote, no te preocupes, Bartlett, ¿no habrá nada de investigación de oficio en el caso de Manuel Bartlett y sus propiedades inmobiliarias no reportadas en su declaración patrimonial? Él reportó que se sostiene en su palabra y en su declaración patrimonial, y hasta que no se nos presente la prueba de que está mintiendo, vamos a abrir la investigación. De oficio no. Lo que pasa es que las investigaciones de oficio no son investigaciones por chismes. Las investigaciones de oficio son con sustento, y aquí no hay ningún sustento. Chismes. Pues, si tú dices que algo es rojo y alguien te dice que es negro, ahí tenemos que ver las cuestiones con más objetividad. Bien, Irma Heréndira, te agradecemos mucho esta oportunidad. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública. Gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias. Hasta luego, Nancy. Bye. Gracias. Bien, vamos ya a cerrar este programa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. A todos ustedes que nos han escuchado. Hasta mañana.